¿Qué les parece ahora con una especialista que es comunicadora, autora de Prevención en Salud Mental? Ella es licenciada en psicología y vamos a estar hablando de las adicciones digitales de los menores. Pero vamos a empezar por los menores, ¿no? Pero yo creo que esta adicción digital nos mete a todos, nos mete a todos en la misma bolsa. Pero vamos a hablar de los niños, ¿por qué? Porque nosotros tendremos que cuidarlos también a ellos. Así que para que nos dé algunas ideas de cómo podemos hacer para controlar un poco esto de esta conexión absoluta y total con el móvil, ¿no?, de los chicos. Vamos a hablar con la licenciada María Scipioni. Ella es psicóloga, comunicadora, como les decía, autora de Prevención en Salud Mental. María, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Scipioni, dije bien? Scipioni, sí, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, el tema es hablar de esto, ¿no? Adicciones a lo digital, a todo lo que tiene que ver con lo digital, tablets, celulares, estar conectados todo el día con la computadora. Escuchaba recién esto que, como lo planteabas, ¿no? Y si bien el tema es la tecnología en la infancia, creo que es algo que nos interpela a todos, ¿no? Total. Cómo nos está afectando la tecnología en este momento y cómo está afectando lo vincular, que es donde uno ve el gran deterioro, ¿no? Pero bueno, en el caso de los niños, el problema es que no tienen todavía desarrollado su sistema nervioso, ¿sí?, su corteza prefrontal, entonces esto hace que estén mucho más vulnerables para quedar pegados, ¿no?, para quedar atrapados en la adicción de la tecnología. ¿Qué pasa con este no desarrollo de la corteza prefrontal? ¿Qué consecuencias pueden traer en los chicos? El tema es que, a ver, cuando uno les da un dispositivo, ¿sí?, cuando son tan chiquitos como lo vemos, que tal vez a los 2 o 3 años ya están frente a una pantalla, lo que estamos haciendo es darle algo que activa, ¿no?, esta cuestión adictiva, ¿sí? Uh-huh. Y ellos lo que no tienen es la capacidad de poder regularse, ¿sí? Entonces, cada vez necesitan más de algo externo, Uh-huh. ¿sí?, para poder calmar. Y acá el problema, yo lo llevo a lo vincular, es que cuando hay niños, los que somos encargados de regular, ¿no?, sobre todo en los primeros años, somos los adultos. Pero los adultos también estamos con la tecnología. Yo te iba a decir, porque vos decís regular, controlar, cuando uno mismo le pasa que de golpe se queda a la noche, que sabemos que no tenemos que estar con los celulares en la cama, porque si no, no podemos dormir, porque la luz esta azul nos mantiene despiertos. Nosotros no lo podemos controlar, ¿cómo hacemos con ellos también, no? Si no lo podemos hacer desde el ejemplo. Las redes están diseñadas para mantenernos atrapados, ¿sí? Sí. A nosotros nos cuesta un montón como adultos poder decir, bueno, hasta acá, ¿no?, encontrar ese límite. Sí. El tema es que cuando nosotros usamos la tecnología, pero una vez que ya estábamos como armados, ¿no?, en nuestra personalidad, ¿sí? En cambio, los niños que acceden a la tecnología a edades tan tempranas no tienen siquiera las herramientas, ¿sí?, para decir esto sí, esto no, para filtrar. Entonces, les estamos dando, tienen como un sobreestímulo de información que no pueden discriminar. Claro, ¿sí? Sí, se Entonces, entiende. bueno, ¿cómo hacemos? Primero entendiendo que esto realmente conlleva un riesgo, ¿sí? Por eso también es que ya se está empezando a regular legalmente, como ha pasado en otros países, porque realmente ya está demostrada esta cuestión adictiva. Hablamos Entonces, de los países como, Francia, Londres, España, Australia, España, que sí, están prohibiendo, digamos, las redes sociales a menores de 16 años. así es. A mí me parece que también un punto importante es asumir, para todos en general, que estamos frente a una adicción. Que me Tal cual, parece sí. que no sé si somos muy conscientes de eso. Sabemos que es algo que está, pero que no lo reconocemos como si fuese una problemática que va a ser Mira, tan importante. coincido plenamente, ¿no? Creo que estamos repitiendo como, uy, es un problema, pero no terminamos de incorporarlo realmente, Sí. ¿no? No terminamos de tomar conciencia de la gravedad que tiene esto, sobre todo para los niños. Como te decía antes, nosotros ya estamos armados y cuando uno tiene ciertos intereses ya definidos, uno tiene una red, ¿no?, ciertos vínculos establecidos, es más difícil,
no digo imposible, pero es más difícil quedar atrapado en la tecnología. Pero cuando a un chiquito que no puede, que no tiene todavía esa red, que no tiene todavía esas habilidades incorporadas, realmente le estamos entorpeciendo su desarrollo. Claro. Porque lo que vemos es que como consecuencia, ¿no?, de esta adicción a la tecnología hay aumento cada vez en edades más tempranas, aumentos de cuadros de ansiedad, empiezan a faltar habilidades sociales en los chicos, entonces hay situaciones que no pueden resolver, eso genera muchas veces cuadros de depresión, ¿sí? Empiezan a abandonar por ahí actividades que les interesaban o que disfrutaban y empiezan a estar cada vez más aislados. Claro. Y empiezan a sentirse cada vez más solos. Ahora, ¿no? María, ¿es posible que desde el punto de vista que usted lo está observando, es posible que la abstinencia total sea un patrón necesario de cortar, quizás como algunos padres que he escuchado que tienen esta premisa? Bueno, no, le saco todo, desenchufo toda la maquinaria para que los chicos estén como que liberarlos y también liberarse un poco ellos. ¿Esto tiene alguna mirada saludable para ese contraste que es que sabemos que la tecnología está llegando para readaptarse y reacomodándose en nuestras vidas y no se va a ir? La verdad es que yo lo veo muy difícil el sostener la ausencia total de tecnología, ¿sí? Pero sí creo que es importante poder retrasar el uso de la tecnología, ¿sí? Porque los que le terminamos, en definitiva, dando el celular a un chiquito de 2, de 5, de 7, somos los adultos. ¿Por qué? Porque estamos desbordados, porque no tenemos también esa red, ¿no?, que antes estaba y que ayudaban tal vez, no sé, los abuelos, ¿no?, las abuelas en la crianza. Entonces, frente a padres y madres desbordados, la tecnología viene como a ser un reemplazo, ¿sí?, de nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Este es el... ¿Cómo? Perdón, no, termina la idea, perdóname. No, digo que este es el problema, que la realidad es que tampoco quiero como cargar de responsabilidad a los padres, porque entiendo que estamos todos como muy desbordados, pero eso también hace que estemos menos disponibles para los chicos. Y sí, de verdad que sí. Eso, otro de los temas de esta culpa que quizás sentimos a veces cuando llegamos de verdad cansados, con más de un trabajo, con más de alguna actividad durante el día, traer pibes, y de golpe un momento donde vos te sentás y hay un berrinche, una cosa que decís, y le das el teléfono, o le das la tablet. Que tenemos que entender, y esas cosas son obviamente nocivas, claramente. Sí. Claro, tenemos que entender que es ese minutito de tranquilidad que por ahí nos permite tomarnos un café tranquila cuando volvemos de trabajar, pero que después a la larga termina generando un problema. Claro. ¿Sí? Porque el chico empieza a pedir la tecnología porque empieza a buscar esa regulación que debería ser algo interno, lo empieza a buscar afuera. Claro. Sí. Entonces, dentro de las vinculaciones, yo estaba pensando, ¿no?, esto de cada vez a nosotros nos pasa y cada vez es más breve todo, lo que tenemos que decir tiene que ser más corto para que la gente nos preste atención. Las redes obviamente manejan esa impronta, TikTok es mucha velocidad, muy rápido, todo muy ágil. Y hoy un chico que no sabe, que no ha desarrollado su vinculación con el resto, yo me imagino cuando alguien le empieza a hablar largo y extendido, dicen, ¿cómo apago a esta persona? ¿Cómo la silencio? ¿Cómo la paso? ¿Cómo hago? Los adolescentes lo dicen, ¿no? Lo dicen, ¿no? Lo quiero mutear, usan esta palabra, bueno, ¿no? Como muteate, claro, ¿no? Porque no tienen esa tolerancia. Hay algo que implica, ¿no?, el vincularse con otro, que tiene que ver con tolerar que el otro hable más lento, más rápido, que no esté de acuerdo. Nos implica un trabajo vincularnos con otro. En cambio, quedarnos aislados en la tecnología no dejen esa ilusión, ¿sí?, de comodidad y de bienestar. María, pero en realidad las encuestas lo que nos dicen es que después los chicos terminan sintiéndose más solos. Claro, sí. Ahí está, hablaba de estas pocas relaciones sociales que estás implicando y que vos tomás porque esto de ponerlo en una situación de cómo resolvemos esto, pero estamos quedándonos quizás en la queja, en entender muchas veces que recién el problema está iniciándose y que es muy profundo, porque hablamos de cómo cambió la familia, que quizás son padres de uno, entonces no hay un hermanito que pueda hacer, no hay una familia alrededor, hay mudanzas, en fin, hay un montón de implicancias que ha cambiado muchísimo nuestra vida para que eso también tenga que ver con que, bueno, no solo es el cansancio, como mencionaba Mariana, que muchos papás se sienten culpables, sino hay padres que toman la distancia, dicen, bueno,
El celular todavía no, pero sin embargo hay todo un trabajo interno que tiene que ver con tiempo de los padres, tiempos de calidad con los chicos, ¿no? Y de estar en la naturaleza, eso que parece tan raro. Porque el tema es la tecnología en realidad viene como a reemplazar el vínculo, ¿no? Digo, uno saca la tecnología, ok, pero si no estamos más disponibles y no promovemos ahí el tiempo, ¿no? El diálogo, la mirada, el juego, todo esto que está faltando, es lo mismo que nada. Entonces no es prohibir la tecnología, es empezar a construir lo que está faltando para que la tecnología no venga a reemplazarlo, para que pueda estar, que podamos convivir, porque también es parte de lo que vivimos, ¿sí? Pero tendremos que aprender a darle el lugar que corresponde. La tecnología tiene que ser una herramienta, ¿sí? No un reemplazo vincular. Claro. Pero eso obviamente nos interpela, nos obliga también a cuestionarnos a nosotros qué lugar le estamos dando a la tecnología. Y la realidad es que criar niños es muy demandante. ¿Sí? María, sí. Sergio te saluda. También debe ser difícil para los padres que por ahí quieren ponerle algún límite a su hijo y que va al colegio y los compañeros tienen otras cuestiones con su familia y otros tiempos. Me tocó un caso de cerca donde en una reunión de padres salió el tema de mi hijo me pide la tablet todo el tiempo, no puede tener... Y se pusieron de acuerdo todos los padres del curso para ponerle un horario límite a los chicos y cantidad de horas de uso de tablet, de celular, de la Play, de todo lo que es la tecnología. ¡Qué bien! Digo... ¿Es un caso en mí? ¿Se puede de esa manera? ¿Cómo crees? Es un buen recurso, ¿sí? Que los adultos se pongan de acuerdo, porque siempre está el cuestionamiento de a fulano lo dejan, fulano se queda. Si no juego a la playa hasta las 4 de la mañana me quedo afuera del grupo. Y eso también es real, ¿no? Lo que nos plantean los chicos es real. Pero no por eso uno tiene que ceder, ¿sí? Cuanto más información tengamos y más conscientes seamos de esto, más vamos a llegar a este acuerdo, ¿no? Grupal, como padres, decir, no, hasta tal hora la Play, hasta tal hora el celular. Yo creo que es clave que nos pongamos firmes en que el celular o la tecnología no ingrese en las habitaciones, ¿sí? A la noche tienen que descansar, porque eso también afecta el desarrollo. Claro, sí. ¿Sí? Pero también, ahí vuelvo a llevarlo a nosotros, ¿no? A los adultos. Todos dormimos con el celular al lado. Es cierto. ¿No? Es cierto, cargándose al lado. Es importantísimo esto de reconocer que la tecnología, todo lo que tiene que ver con lo digital, es una herramienta, poder distinguir que estamos padeciendo y estamos pasando todos por una adicción, que no me parece que no somos muy conscientes todavía de eso, sería alguno de los puntos como un disparador como para empezar a cuidar a nuestros chicos, a nuestros niños y a nosotros también, porque estamos en la misma, ¿eh? Sí. No, creo que lo más importante es que podamos recuperar el vínculo, ¿no? El tiempo de calidad. Yo sé que cada vez tenemos menos tiempo, ¿sí? Y estamos más exigidos, pero el tiempo que compartimos, el momento de la cena, que sea sin celulares, tratemos de generar ahí el diálogo, no solamente porque es importante, ¿no? Como familia que lo hagamos, sino porque en ese momento se están construyendo herramientas que les van a servir a los chicos para desenvolverse, ¿sí? En su futuro, ¿sí? Claro. En la vida social. Gracias, doctora, gracias, licenciada, por esta charla aquí con Radio Nacional. Gracias a ustedes, les mando un beso. Hasta luego. Hablábamos con la licenciada en Psicología María Scipioni, comunicadora y autora de Prevención en Salud Mental.